Episodio 1. La primera voz. A las 3:33 de la madrugada. Cuando el convento estaba hundido en un silencio casi sagrado. La hermana Lucía se despertó de golpe. No fue un sueño. No fue una pesadilla, fue una voz. Un susurro. Grave. Cercano. Sin embargo. Imposible. La escuchó con tanta claridad que pensó que alguien había entrado en su celda. Pero cuando abrió los ojos, solo encontró oscuridad. El frío le recorrió la columna como una mano invisible. Entonces, volvió a oírlo. Lucía. El sonido venía de la capilla. Con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Tomó el rosario que colgaba de su cuello y caminó descalza por el pasillo. Las sombras de las velas parecían estirarse en las paredes. Alargadas. Como si quisieran alcanzarla. Cada paso crujía sobre la madera vieja del convento. Y con cada crujido, la voz volvía a llamarla. Cuando empujó la puerta de la capilla, el aire se volvió más denso. Más frío. El altar estaba vacío. Todas las luces apagadas. Salvo una vela agonizante junto al tabernáculo. Fue entonces cuando lo escuchó claramente. Mi sangre no se ha secado. Lucía sintió un nudo en la garganta. La frase parecía no solo resonar en el aire, sino dentro de su propia cabeza. Se acercó, paso a paso, hasta el tabernáculo. Su mano temblaba, pero aún así rozó la puerta dorada. Estaba cerrada, pero caliente. Y entonces, un golpe seco sonó desde adentro. Lucía retrocedió de un salto, ahogando un grito. No había nadie. No podía haber nadie. Con el temblor de quien sabe que está cruzando una línea prohibida. Se arrodilló y comenzó a rezar. Pero la voz no cayó. Esta vez fue un murmullo casi dulce. Casi humano. Si me escuchas, no me dejes solo. De repente, algo detrás de ella se movió. Lucía giró la cabeza y vio las figuras de las demás monjas, pero no. No eran ellas. Eran sombras. Paradas en los bancos. Inmóviles. Mirando el tabernáculo. Ella apretó el rosario tan fuerte que sus dedos sangraron. En ese instante, la vela junto al altar se apagó. En la oscuridad absoluta. Lo escuchó de nuevo, esta vez. Tan cerca que sintió su aliento. ¡Abre! Lucía gritó. Y nadie. Absolutamente nadie. La oyó. Episodio 2. El eco de la fe rota. Cuando amaneció, Lucía seguía de rodillas frente al tabernáculo. No recordaba haber dormido. No recordaba siquiera haber parpadeado. Solo sabía una cosa, la voz había callado justo antes del primer toque de campana. Con las manos temblorosas, volvió a su celda. Nadie le preguntó nada. Las demás monjas la miraban como si pudieran oler en su piel algo impuro. Pero Lucía no habló. No podía. Lo que había escuchado seguía latiendo en su cabeza como un eco que no quería morir. Aquella noche, decidió hacer algo prohibido. Sacó una pequeña grabadora, un viejo artefacto que había encontrado en el almacén del convento, y la dejó sobre el altar. Frente al tabernáculo. Se escondió detrás de los bancos. Con el rosario entre los dedos. Esperando. A las 3:33 de la madrugada. Ocurrió. Un susurro. Más claro que nunca. Mi sangre aún está aquí. Lucía contuvo el aliento. La voz no sonaba como un eco humano, sino como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Cuando todo terminó, tomó la grabadora y volvió corriendo a su celda. Reprodujo la cinta. Una vez. 2 veces. 3 veces. Siempre lo mismo. Mi sangre aún está aquí. Pero esta vez, había algo más. Un segundo sonido. Casi imperceptible. Un golpe seco, como uñas arañando metal. Lucía sintió la piel erizarse. Decidió mostrarlo a la hermana Ángela, la monja más anciana del convento. Ella escuchó la grabación en silencio, con los ojos vacíos, como si reconociera algo que nunca debió recordar. Finalmente, Ángela susurró. Hace 30 años, yo también lo escuché. Lucía se congeló. ¿Qué es? La anciana no respondió. Se levantó lentamente. Tomó la grabadora y, sin mirarla, dijo solo una frase antes de marcharse. Guarda silencio, o él hablará más fuerte. Esa noche, cuando Lucía volvió a su celda, encontró algo imposible, su grabadora estaba encendida, aunque ella no la había tocado. Y al reproducirla, la voz ya no decía solo una frase. Ahora, susurraba su nombre, una y otra vez, como si estuviera justo detrás de ella. Episodio 3. La hostia marcada. La mañana siguiente, la misa comenzó como cualquier otra. Las campanas del convento repicaban. Los cánticos resonaban en el aire. Y el aroma del incienso llenaba la capilla con una calma engañosa. Pero Lucía no podía apartar su mente de la grabación. Aquella voz seguía en sus oídos, repitiendo su nombre como una oración torcida. Cuando llegó el momento de la comunión,
El padre Esteban abrió el copón sagrado y levantó la primera hostia. En ese instante, Lucía lo vio, una mancha oscura, casi negra, en el centro de aquel pedazo de pan consagrado. El sacerdote dudó. Su mano tembló apenas un segundo, pero fue suficiente para que ella lo notara. Aún así, continuó como si nada. La hostia pasó de mano en mano hasta que llegó a Lucía. El olor no era el de pan. Era metálico. Era hierro. Era sangre. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó el susurro, tan cerca que casi le rozó la nuca. No lo niegues. Su mirada se alzó de golpe. El tabernáculo estaba cerrado, igual que siempre. Sin embargo, la vela junto a él ardía más fuerte, como si el fuego respirara. Lucía dejó caer la hostia. El sonido seco contra el suelo rompió el silencio de la capilla. Las otras monjas la miraron horrorizadas. El padre Esteban la fulminó con los ojos y, sin pensarlo, se inclinó para recogerla. Pero cuando sus dedos tocaron la hostia, sangre fresca le manchó la mano. Un murmullo recorrió la capilla como un viento frío. El sacerdote retrocedió, pálido, escondiendo su mano bajo la manga. Sin embargo, Lucía lo vio, la sangre no solo estaba en su piel, también en la hostia, que ahora latía débilmente, como si tuviera un corazón propio. Las campanas del convento repicaron solas. Nadie las había tocado. Y entonces, la voz volvió a hablar, más fuerte que nunca. Mi sangre aún está aquí. Esa noche, Lucía no pudo dormir. En el pasillo, frente a su celda, alguien había escrito con letras rojas una sola palabra. Episodio 4: El pecado en confesión. La capilla estaba vacía. Solo una vela parpadeante iluminaba el confesionario cuando Lucía entró. El silencio pesaba tanto que cada paso suyo sonaba como un eco de algo prohibido. Dentro, el padre Esteban la esperaba. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente. No parecía un sacerdote, sino un hombre acorralado. Padre, comenzó Lucía, arrodillándose. Lo de la hostia no fue un milagro, ¿verdad? El sacerdote no respondió. Durante largos segundos, solo se escuchó el crujido de la madera. Y entonces, con voz quebrada, habló. Esa voz, dijo, no empezó contigo. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hace 30 años. Yo era solo un novicio. Una noche, mientras rezaba, escuché su llamado desde el tabernáculo, y fui el primero en abrirlo. Lucía contuvo la respiración. ¿Qué había dentro? Esteban bajó la mirada. Nada. Pero, desde esa noche, no he dejado de escucharlo. Me exigió silencio. Me exigió ocultar todo. Y yo, obedecí. Las palabras se rompieron en su boca como si fueran cuchillas. Luego, su voz se volvió apenas un susurro. Confesé mis pecados, Lucía, pero no ante Dios. Se los susurré a esa cosa, ahí dentro, y cada vez que lo hacía, sentía que me escuchaba. Lucía retrocedió un paso dentro del confesionario. El aire se volvió denso, helado, como si alguien invisible llenara aquel espacio estrecho. Padre, ¿qué es esa voz?, preguntó con un hilo de voz. El sacerdote, con los ojos llenos de lágrimas, levantó lentamente la mirada. No lo sé, pero no es Dios. De repente, un golpe retumbó desde el tabernáculo, tan fuerte que las paredes del confesionario temblaron. La vela que ardía frente al altar se apagó de golpe. En la oscuridad absoluta, una risa baja, inhumana, se filtró por cada rendija de la capilla. Y entonces, la voz habló, clara y directa. Por primera vez, uno de ustedes miente. El padre Esteban se cubrió el rostro, sollozando como un niño. Lucía sintió que el frío le calaba hasta los huesos. Y supo, sin lugar a dudas, que esa voz estaba sonriendo. Episodio 5: Las llaves prohibidas. La confesión del padre Esteban no dejaba de martillar la mente de Lucía. No es Dios. Esas 3 palabras se repetían como un eco maldito mientras el convento permanecía sumido en un silencio antinatural. Esa noche, incapaz de dormir, Lucía bajó sola a la capilla. El tabernáculo estaba allí, inmóvil, pero vivo. Su sola presencia hacía que el aire oliera a cera derretida y hierro viejo. Y entonces, como si algo invisible la guiara, se acercó al confesionario. Dentro, en la penumbra, sus dedos tocaron algo extraño, una pequeña puerta oculta detrás del reclinatorio. Forzó la cerradura con un empujón, y el sonido seco de un metal cayendo al suelo la sobresaltó. Era una llave antigua, ennegrecida por el tiempo. Lucía la sostuvo con fuerza, sintiendo un calor extraño recorrerle la piel, como si aquel objeto no quisiera ser tocado. En ese momento, escuchó pasos.
Se giró de golpe y vio a la hermana Ángela, de pie en la entrada del confesionario, observándola con una mirada vacía. «No abras esa puerta, Lucía», dijo la anciana con voz quebrada. «Esa llave no debería existir». «¿Qué es lo que encierra?», preguntó Lucía, sin soltar el objeto. Ángela se acercó lentamente. Sus manos temblaban como ramas secas. «No encierra nada, lo mantiene adentro». Antes de que pudiera preguntar más, la campana del convento sonó. No era hora de oración. No era hora de nada. Cada toque era más lento que el anterior, hasta que el último retumbó como un presagio. Lucía miró la llave. Luego, al tabernáculo. En ese instante, la voz volvió a hablar. Grave. Cercana. «La llave es mía, tráela a casa». Ángela palideció. «No lo escuches, no lo escuches», repitió casi llorando. Pero Lucía ya no podía apartar los ojos del tabernáculo. Y mientras sus dedos cerraban la llave en su puño, sintió algo imposible, un latido. Un latido que venía, desde dentro del metal. Episodio 6. El cántico de los que no tienen lengua. La noche cayó sobre el convento como un velo espeso. Lucía no podía apartar la vista de la llave. La guardaba bajo su almohada. Pero sentía su latido constante, como si quisiera escapar. A las 3:33, el sonido comenzó. Un cántico. Suave. Lejano. Voces que no deberían existir. Lucía salió de su celda, con el rosario en una mano y la llave en la otra. El pasillo estaba envuelto en penumbras, pero el cántico se hacía cada vez más claro. Venía de la capilla. Al llegar, se detuvo en seco. Las monjas estaban allí, todas, de pie frente al altar, inmóviles, con los ojos cerrados y los labios cosidos por un hilo invisible. Sin embargo, de sus gargantas brotaba aquel cántico sepulcral, un himno sin palabras. Solo lamentos que parecían desgarrar el aire. Lucía sintió un escalofrío subirle por la espalda. «Dios, ¿qué es esto?», susurró, temblando. Y entonces, lo vio. El tabernáculo brillaba débilmente, como si algo dentro ardiera con una luz propia. La voz volvió a sonar, clara y cruel. «Ábrelos, o ellos nunca callarán». Las monjas comenzaron a sangrar por las comisuras de la boca. No gritaban. No podían. Sus ojos se abrieron de golpe. Y todos miraron a Lucía, al mismo tiempo. El cántico se convirtió en un rugido insoportable. Lucía cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Pero la voz atravesó su mente como un cuchillo. «Usa la llave». De pronto, una mano huesuda la sujetó por el hombro. Era la hermana Ángela. «No lo hagas. Niña», dijo con desesperación. «Si abres esa puerta, no quedará nada santo en este lugar». Lucía, con el corazón golpeando su pecho, apretó la llave. El tabernáculo parecía pulsar, vivo, llamándola. Y en ese instante, todas las velas del convento se apagaron a la vez. En la oscuridad, la voz habló una última vez. «Dame tu fe, y te mostraré la verdad». Lucía gritó, y el cántico se detuvo. Episodio 7. El juramento de las sombras. El convento no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Las monjas, que antes cantaban oraciones al amanecer, ahora evitaban mirarse entre sí. Sus labios permanecían sellados por el miedo, y sus pasos sonaban huecos en los pasillos. Lucía, sin embargo, no podía apartar la vista de la llave. Cada vez que la sostenía, escuchaba un murmullo bajo, como si voces lejanas rezaran desde el interior del metal. Fue la hermana Ángela quien, una madrugada, la llevó hasta la biblioteca prohibida del convento. Allí, detrás de un muro falso cubierto de polvo, extrajo un manuscrito viejo y ennegrecido, el juramento de las sombras. «Esto fue escrito por los fundadores del convento», dijo Ángela. Apenas un hilo de voz. Nunca debió ser leído. Lucía pasó sus dedos por las páginas frágiles. Las letras parecían escritas con tinta y sangre mezcladas. Y ahí, entre plegarias rotas y símbolos incomprensibles, lo leyó. «Quien escuche la voz del tabernáculo y viva para contarlo, deberá ofrecer su fe a cambio de silencio, o abrir la puerta y dejar que él reclame lo que es suyo». Lucía sintió un escalofrío. «¿Él? ¿Quién es él?». Ángela cerró el libro de golpe. «No lo nombres. Solo recuerda esto, ningún sacerdote ha durado aquí sin escucharlo, y todos los que intentaron resistirse terminaron sin lengua». Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en la capilla. Lucía corrió. El tabernáculo estaba abierto. Y frente a él, el padre Esteban, de rodillas, llorando como un niño. Sobre el altar había algo imposible, una sombra con forma humana, de pie, proyectada sin luz. Su boca se movía sin sonido. Pero Lucía entendió perfectamente lo que decía. «Haz el juramento, o sangrarán». Las campanas del convento comenzaron a tañer solas.
Lucía apretó la llave en su mano hasta hacerse daño. Y supo que esa noche tendría que elegir: creer en Dios o creer en la oscuridad. Episodio 8. El velo roto. La llave ardía en la palma de Lucía como si tuviera vida propia. No había dormido. No había comido. Solo podía pensar en aquella sombra frente al altar. En esa promesa susurrada: haz el juramento o sangrarán. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3:33, Lucía sintió el aire del convento cambiar. Un frío antinatural recorrió los pasillos. Las velas se apagaron una a una, y un silencio sepulcral cubrió todo. El tabernáculo estaba abierto. Lucía no recordaba haber usado la llave. Pero allí estaba, la puerta sagrada entreabierta. Y de su interior escapaba un resplandor oscuro, como una luz invertida, imposible de mirar sin que dolieran los ojos. Y entonces lo vio. La sombra ya no estaba atada al altar. Había cruzado. Se erguía frente a ella. Alta, retorcida, como un hombre, pero sin rostro. De su cabeza colgaban hilos de incienso que parecían flotar en el aire. Y cuando se movió, el suelo crujió como madera vieja. Lucía retrocedió, pero no pudo gritar. Su voz estaba atrapada en su garganta. La sombra extendió una mano, larga y delgada como ramas secas. Y el tabernáculo detrás de ella gimió como si el metal respirara. Y entonces habló, no con palabras, con fe quebrada. Me diste tu oído, ahora dame tus ojos. Lucía sintió una presión insoportable en la cabeza, como si algo invisible tratara de abrirle el cráneo. La visión se le nubló. En un destello, vio imágenes fugaces, monjas arrodilladas con la lengua arrancada, sacerdotes quemando libros sagrados, y un hombre antiguo, vestido de púrpura, ofreciendo la primera llave al tabernáculo. De pronto, una mano la sujetó y la arrancó de esa visión. Era la hermana Ángela, con el rostro desencajado por el terror. «¡No lo mires!», gritó. «Aún no». Lucía cayó al suelo jadeando. Cuando volvió a alzar la vista, la sombra ya no estaba. Solo el tabernáculo, cerrado de nuevo, como si nunca hubiera pasado nada. Pero en su mano, la llave estaba cubierta de algo nuevo. Sangre. Episodio 9. La campana que no debía sonar. Las campanas del convento solo debían tocarse en 2 ocasiones, para anunciar la misa o la muerte. Aquella noche no había misa. Y nadie, que Lucía supiera, había muerto. Aún así, a las 3:33, un tañido profundo retumbó en las paredes de piedra. Un sonido tan pesado que parecía nacer de las entrañas de la tierra. Las monjas salieron de sus celdas, pálidas, sus rostros iluminados por la luz temblorosa de los cirios. Nadie se atrevía a hablar. Nadie. Lucía, con la llave apretada en su puño, siguió el sonido hasta la capilla. El padre Esteban estaba allí, arrodillado frente al altar, como si esperara una ejecución. La campana continuaba sonando sin manos humanas que la tocaran. Y entonces ocurrió. El tabernáculo se abrió por sí solo. Un aliento helado recorrió el lugar, apagando todas las velas. En la oscuridad, las campanas dejaron de sonar, solo para dar paso a algo peor, la voz. Todos verán. Una presión invisible obligó a las monjas y al sacerdote a caer de rodillas. El suelo tembló, y de la grieta entre el altar y el tabernáculo surgió una sombra, más grande que cualquier hombre, más antigua que cualquier plegaria. Su forma era casi humana, pero sus bordes se deshacían como humo negro. Las monjas empezaron a llorar sin lágrimas. Algunas recitaban el Padre Nuestro. Otras se golpeaban el pecho con desesperación. Pero no servía de nada. Lucía, paralizada, vio cómo la sombra levantaba un brazo y señaló el campanario. La campana sonó una última vez. Un golpe seco que desgarró el silencio. Y en ese mismo instante, las lenguas de las monjas comenzaron a sangrar sin que nadie las tocara. El padre Esteban gritó: «¡Ciérralo, Lucía! ¡Por Dios! ¡Ciérralo!». Pero ella no podía moverse, porque en medio de aquel horror, la voz habló otra vez, y esta vez la llamó por su nombre. «Lucía, abre la puerta, y el cielo arderá». Episodio 10. El sacrificio de medianoche. La campana había dejado de sonar, pero su eco aún vibraba en los huesos de Lucía. Aquella noche, el convento estaba en silencio, un silencio que parecía más peligroso que cualquier grito. La hermana Ángela llevó a Lucía a la cripta bajo la capilla, un lugar donde ni las monjas más ancianas se atrevían a entrar. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, algunas en latín, otras en lenguas que Lucía no reconocía. «Aquí comenzó todo», susurró Ángela, sosteniendo una lámpara de aceite. «Antes de que el convento existiera. Antes incluso de que esta tierra fuera consagrada». En el centro de la cripta había una losa de piedra ennegrecida. Sobre ella, símbolos extraños y marcas de sangre seca.
Ángela colocó la lámpara en el suelo y miró a Lucía con ojos llenos de miedo. Cada medianoche, durante siglos, alguien fue entregado aquí. No para Dios, sino para lo que duerme en el tabernáculo. Lucía dio un paso atrás. ¿Quieres decir, sacrificios? Ángela asintió, las lágrimas brillando en su rostro. Los fundadores hicieron un pacto. Creyeron que podían encadenarlo, pero solo lo alimentaron. Cada campanada que escuchamos no es un aviso, es un llamado. Antes de que Lucía pudiera responder, un sonido hueco retumbó en la cripta, 3 golpes en la piedra. La losa comenzó a moverse. Un frío imposible escapó de las grietas. Lucía vio como una sombra se filtraba desde abajo, como humo atrapado buscando salida. Y entonces, la voz habló, más clara que nunca. ¿Sangre? Tráeme sangre. Lucía apretó la llave en su mano. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Ángela gritó, no lo escuches. Si le das lo que pide, ya no habrá vuelta atrás. Pero la losa seguía levantándose, como si manos invisibles la empujaran desde abajo. Lucía vio una figura hundida en la oscuridad, de pie, encadenada, y sonriendo sin rostro. Y entonces entendió algo terrible. La medianoche no era el final. Era el comienzo. Episodio 11. El nombre que no debe pronunciarse. Lucía no durmió. Después del sacrificio de medianoche, cada sombra del convento parecía más larga, cada silencio más pesado. La llave quemaba su piel como si quisiera recordarle que no había escapatoria. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3:33, la voz volvió, no desde el tabernáculo, sino dentro de su propia mente. ¿Quieres saber mi nombre? Lucía se cubrió los oídos, pero no sirvió de nada. La voz estaba allí, reptando entre sus pensamientos, tan cercana que casi sentía su aliento. «Cállate», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el vacío del dormitorio. Las paredes comenzaron a temblar suavemente, y los salmos colgados se desprendieron uno por uno. La llave cayó al suelo, y de ella salió un susurro, apenas audible. «Pronúncialo, y todo será tuyo». Lucía, temblando, siguió el murmullo hasta la capilla. Allí encontró al padre Esteban, de pie frente al altar, con la mirada perdida y los labios moviéndose sin sonido. Las monjas estaban arrodilladas detrás de él, rezando a una pared vacía como si no existiera nada más. Y entonces, el tabernáculo se abrió. Un viento oscuro barrió el lugar. Las velas se apagaron al mismo tiempo. La sombra se manifestó, más definida que nunca, casi humana, casi. Se inclinó hacia ella, su rostro sin facciones a centímetros del suyo. «Dilo, Lucía». El padre Esteban, con los ojos inundados de lágrimas, susurró, «No, no lo hagas». Pero la tentación era insoportable. En el silencio, la voz le ofreció un pacto. «Conóceme, y dominarás el velo. Nómbrame, y nadie volverá a morir aquí sin tu permiso». Lucía abrió la boca, pero antes de pronunciarlo, la hermana Ángela irrumpió en la capilla, con una fuerza desesperada. Empujó a Lucía lejos del altar. «No lo digas», gritó. «Un solo sonido y él entrará para siempre». La sombra giró lentamente hacia Ángela. Por primera vez, rió. Un eco seco, quebrado, como huesos partiéndose en la oscuridad. Lucía se tapó los oídos, pero aún así escuchó 3 sílabas, arrastradas como un secreto maldito. El nombre, y el suelo del convento, empezó a agrietarse. Episodio 12. El pacto roto. El nombre resonaba en los muros como un eco imposible de apagar. Cada piedra del convento parecía temblar, como si reconociera aquella palabra prohibida. Lucía se arrodilló, con las manos sobre los oídos, pero no podía sacarlo de su mente. «Ya está hecho», susurró la voz, ahora más cercana, más tangible. «Me llamaste, aunque no quisieras». La hermana Ángela corrió hasta ella y la tomó de los hombros. «Lucía, mírale los ojos. No lo dejes entrar». Pero cuando Lucía levantó la vista, la sombra frente al tabernáculo ya no era solo una sombra. Tenía forma, tenía carne, y sus facciones parecían cambiar cada segundo. Un sacerdote muerto, una monja sin lengua, y finalmente, el rostro de Lucía misma, mirándola con una sonrisa vacía. Las campanas comenzaron a sonar por sí solas. No una, sino todas, como si el cielo estuviera anunciando una misa de condena. Ángela gritó por encima del estruendo. «La llave, debes usarla antes de que reclame su lugar». Lucía la sacó de su bolsillo. Estaba caliente, palpitante, como si tuviera un corazón propio. En el altar, el padre Esteban apareció tambaleándose, con los ojos en blanco, murmurando oraciones sin sentido. La voz habló de nuevo. «No lo cierres, Lucía, o los mataré a todos».
Y entonces ella vio las visiones. Las monjas ahorcadas de las vigas. Ángela quemada en silencio. El convento cubierto de sangre que no era suya. Lucía tembló. ¿Qué quieres de mí? La sombra se inclinó hacia adelante. Tu fe, y tu llave. Ángela le apretó la mano con fuerza. No le creas. La llave no es para abrir. Es para sellar. El suelo se agrietó aún más. Un resplandor negro surgió de las rendijas. Como si el infierno quisiera salir a la superficie. Lucía miró la llave. Miró el tabernáculo abierto. Entre gritos. Tomó su decisión. Corrió hacia el altar. La voz rugió como 1000 campanas rotas. Atrévete. Lucía introdujo la llave. Giró. El tabernáculo se cerró de golpe. Y un chillido inhumano desgarró el aire. La sombra se retorció, golpeando los muros, mientras sus manos espectrales arañaban el suelo intentando no ser arrastrada de nuevo a la oscuridad. Cuando el silencio volvió, Lucía estaba de rodillas, sangrando de las manos. La llave, ahora fría, descansaba inerte en el suelo. Ángela se acercó, con lágrimas de alivio. Lo lograste. Pero Lucía sabía la verdad. No lo había destruido. Solo lo había enfurecido. Episodio 13. La noche sin salmos. La medianoche cayó sobre el convento como una mortaja. Por primera vez desde que Lucía recordaba. No había rezos. No había cantos. Solo un silencio espeso, sofocante, que parecía tener peso propio. Las monjas estaban reunidas en el comedor, pálidas y temblorosas. Nadie se atrevía a mirar el tabernáculo. Desde que Lucía lo cerró, ninguna campana volvió a sonar. Pero el aire estaba equivocado. Fue entonces cuando comenzó. Al principio, Lucía creyó que eran los susurros de su mente rota. Pero pronto las demás lo escucharon también. Las paredes estaban rezando. Voces graves, en latín arcaico, emergían de las grietas como si la piedra misma hubiese aprendido a hablar. Pater noster, quies in caelis. Las monjas se taparon los oídos. Una de ellas, la hermana Beatriz, comenzó a golpear el muro con sus puños ensangrentados, gritando que se callara. Pero el rezo solo aumentaba, superponiéndose, cientos de voces al unísono, hasta que el suelo empezó a vibrar. Ángela sujetó a Lucía con fuerza. Él no está encerrado, solo está esperando. De pronto, un golpe seco hizo temblar el convento. Las ventanas se resquebrajaron. Y la llave que Lucía había usado para sellar el tabernáculo comenzó a girar sola en el suelo. La voz habló de nuevo. Pero esta vez no estaba en su cabeza. Abriste la puerta, ahora solo yo puedo cerrarla. Lucía sintió un dolor agudo en la sien. Las paredes rezaban más alto, como si quisieran ahogar sus pensamientos. Y entre los salmos, escuchó un nombre, el nombre prohibido. El padre Esteban apareció en la puerta, su sotana rasgada y los ojos hundidos. Lucía, murmuró, si vuelve a sonar la campana, ni Dios podrá ayudarnos. Pero antes de que nadie pudiera responder, el campanario retumbó. Una sola campanada. Y todas las velas se apagaron al mismo tiempo. En esa oscuridad absoluta, Lucía lo vio. No con sus ojos, sino dentro de su fe. La sombra estaba de pie en el altar, sonriendo. Y detrás de ella, las paredes seguían rezando. No por salvación, sino para anunciar el fin. Episodio 14. El eco de los condenados. La campana solo sonó una vez. Pero ese único tañido bastó para despertar algo que nunca debió abrir los ojos. Lucía sintió el aire del convento volverse espeso, cargado de un hedor antiguo, como si las paredes exhalaran siglos de pecados. Las monjas se apiñaron en el pasillo central, sus rosarios chocando entre sí por el temblor de sus manos. Entonces, comenzaron a escucharse las voces. Primero fue un murmullo, como un viento lejano que rozaba las puertas del claustro. Luego, nombres, decenas de ellos, pronunciados por gargantas invisibles. Sor Inés, Padre Alonso, Sor Clara. Ángela se cubrió la boca, horrorizada. Son los que fueron sacrificados, susurró. Los que él reclamó. De pronto, un golpe estremeció el suelo. El tabernáculo, cerrado desde la noche en que Lucía giró la llave, comenzó a agrietarse por dentro. Una luz roja, como sangre hirviendo, se filtraba por las rendijas. El padre Esteban se adelantó, su voz quebrada por el miedo. Atrás, todas atrás. Pero ya era tarde. Del altar surgieron manos, no de carne, sino de sombras. Se arrastraban como raíces vivas, palpando el aire, buscando algo que no podían soltar. Y con cada segundo, los murmullos se convirtieron en gritos desgarradores. Lucía, paralizada, reconoció uno de ellos. Era la voz de su madre. Lucía, susurró desde la oscuridad.
con un eco imposible de negar. No debiste cerrar la puerta, ahora él vendrá por ti. El suelo tembló con tanta fuerza que una de las imágenes sagradas cayó y se hizo pedazos. Las paredes dejaron de rezar. Solo quedó aquel coro de condenados. Llorando, suplicando, riendo con un odio antiguo. Ángela tomó la mano de Lucía. Si escuchamos sus nombres, significa que ya no están al otro lado. Lucía no respondió, porque en medio de todos esos gritos, oyó algo peor. Un canto, un salmo invertido, repetido una y otra vez, por una voz que no era humana. Y entonces, el tabernáculo habló. Uno más, y la cadena se romperá. Episodio 15. La última campanada. El convento temblaba como si estuviera vivo. Las paredes, que antes rezaban, ahora gemían. Las voces de los condenados llenaban cada rincón. Mientras el tabernáculo brillaba como una herida abierta en medio del altar. Lucía apretó la llave en su mano. Aunque ésta quemaba como hierro al rojo vivo. A su lado, la hermana Ángela lloraba. Pero no de miedo, sino de resignación. Si suena una campanada más, todo se acaba. El padre Esteban avanzó, tambaleante, sus ojos vacíos. Ya no hay fe que nos salve, solo queda ofrecer algo mayor que la sangre. Lucía lo miró horrorizada. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que pudiera responder, la penúltima campanada. El suelo se abrió bajo sus pies. Manos de sombras emergieron, arrastrando con ellas los rostros de las almas sacrificadas. Monjas sin lengua, sacerdotes con ojos vacíos, todos clamando una sola cosa: danos compañía. La voz del tabernáculo resonó, profunda y burlona. Lucía, la llave no fue para sellarme, sino para elegirme. El altar se partió, y de entre la luz sangrienta surgió él, una figura alta, vestida con restos de sotanas antiguas, un rostro formado de 1000 facciones cambiantes, y en medio de ellas, la sonrisa de Lucía. El padre Esteban, con su último aliento, empujó a Lucía hacia adelante. Termina lo que empezaste, o será nuestro fin. Lucía alzó la llave. El monstruo extendió su mano, invitándola como un sacerdote en misa. Entrégala, y tendrás paz. Pero Lucía recordó a las voces. Recordó los nombres. Recordó a su madre. Con un grito que rompió el silencio, giró la llave, al revés. Un estruendo sacudió el convento. Las sombras chillaron. Los muros sangraron. Las campanas tocaron todas a la vez. Él rugió, intentando aferrarse a este mundo. Pero fue arrastrado de vuelta a la oscuridad, despedazado por la misma fe que intentó corromper. Y entonces, silencio. Solo Lucía quedó de pie, con la llave rota en la mano y el tabernáculo sellado para siempre. Ángela se arrodilló, temblando. ¿Se acabó? Lucía miró el altar, y en la grieta más pequeña, escuchó un susurro débil. Hasta la próxima campanada. Epílogo. El silencio antes de la campana. El convento fue declarado inhabitable. Los muros estaban cubiertos de grietas imposibles de explicar, y ningún sacerdote quiso volver a oficiar una misa allí. Solo Lucía permaneció, sentada frente al altar sellado, con la llave rota colgando de su cuello. Las monjas fueron trasladadas. El padre Esteban nunca apareció. Algunos dicen que fue enterrado bajo el mismo suelo que se abrió aquella noche. Otros, que lo escuchan rezar todavía, entre las piedras. Lucía ya no dormía, no podía, porque cuando el mundo caía en silencio absoluto, ella escuchaba algo más, una respiración. Venía del tabernáculo. No era fuerte, pero tampoco débil. Era paciente. Una noche, la hermana Ángela volvió solo para verla. Llevaba un rosario nuevo y una vela encendida. Lucía, debemos irnos. Esto no ha terminado, solo espera. Lucía sonrió con una calma extraña. Lo sé, por eso me quedaré. Ángela tembló. ¿Y si vuelve a sonar? Lucía apretó la llave rota en su mano y miró hacia el tabernáculo. Cuando suene, yo estaré aquí. La campana del convento no ha tocado desde entonces. Pero hay noches tan profundas que hasta Dios parece apartar la mirada, en las que el viento trae un eco lejano. Un primer golpe, casi imperceptible, no es suficiente para despertar a nadie, excepto a Lucía. Ella sonríe, y espera la segunda campanada.